fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, un gusto de saludarles como siempre cada mañana de sábado. Sábado hoy 13 de diciembre del 2025, desde los estudios de Polar Comunicaciones, la querida Radio Polar, la Decana. Hoy en sus distintas plataformas, radio, televisión e internet. Ojo con la Cultura, esta idea, este proyecto creado por el amigo, el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, allá por el año 2015. Ojo con la Cultura en 10 años, imagínense ustedes. Desde ese año 2015 al 2017 en otro medio de comunicación amigo y desde el 2018 desde aquí en los estudios de Polar. Ojo con la Cultura se retransmite mañana, aunque mañana seguramente vamos a estar con el proceso de las elecciones. Pero en el transcurso de los días siguientes, este programa que usted va a ver, que usted va a sintonizar, que usted va a seguir en las redes sociales, también lo va a poder seguir en los días que siguen en las próximas semanas. Hoy con un invitado especial, un amigo que ya ha estado acá para dar cuenta de varias de sus actividades, pero no hace mucho supimos de que está considerado como uno de los 100 mejores actores emergentes a nivel latinoamericano. Para hablar de eso y de mucho más, porque él es algo, no solamente un actor, es un artista realmente polifacente, y para conversar en esta mañana, para hablar del teatro también, para hablar de la música, para hablar de tantos espectáculos que han habido en Punta Arenas y en Magallanes en los últimos años. Vamos a ser bien claros, en la época desde el COVID para acá, pero es inevitable hablar de tantos recuerdos, de tantos actores, de tantos momentos que dejó el teatro en Magallanes y que tú has sabido corporizar también. Muy buenos días, que estés aquí. Gracias por aceptar esta invitación, Juan Aro. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a ti por la invitación, Víctor. Tantos momentos teatrales que dejó el arte en Magallanes, que sigue dejando y que seguirá dejando, porque el teatro es una actividad artística que tiene más de 3.000 años de historia, que se sepa, porque más atrás tampoco se sabe. Y posiblemente más, tal vez. Es una de las actividades más antiguas del ser humano, y lo que dice también Susan Block con Humberto Maturana es que nosotros, desde bebés, lo primero que hacemos es actuar, imitando lo que vemos, después cantar y después bailar. ¿Qué es lo que tú corporizas de manera tan sin igual, ¿no? Pero siempre se te asocia con determinados personajes. Lo recuerdo ahí a José Borr. Sí, bueno, para entrar en materia, Víctor, para hablar esta mañana de las actividades artísticas que he desarrollado, vamos a partir por el teatro. Así es. El teatro ha sido para mí una escuela de vida, una escuela de crecimiento, en el sentido técnico profesional de lo que es dedicarse a la actividad artística, también en el sentido de enseñarme a descubrir a mi artista interior, buscarlo dentro de uno, sacarlo desde adentro, hacerlo nacer, parirlo y presentarlo frente al mundo. Esa actividad teatral mía comenzó alrededor de 2010, como músico, como pianista de la compañía de teatro La Calle, de Ariel Ulloa. Así es.
En esos años él se ganó un Fondart, que consistía en una gira regional de una obra de teatro infantil. Y él nos encontramos un día aquí afuera de los estudios de Polar caminando y me dijo: tengo que conversar contigo, te quiero hacer una invitación para un trabajo de músico en la compañía de teatro. Ya. Y cuando me tocó participar con ellos, bueno, el típico caso de que falta un personaje. Entonces me subieron a mí a hacer el personaje de, ¿cómo se llamaba? Don Ricachón, en una obra de Jorge Díaz, Ulises en el Titirimundo. Jorge Díaz, gran dramaturgo el chileno. Mega superstar Jorge Díaz. Así es. Teatro del absurdo, para que... Contexto. Exacto. Texto y contexto. Así es, señor. Las dos cosas. Y esa experiencia de hacer mi primer personaje teatral me dio vuelta como un calcetín. Me dio vuelta la vida. Y de ahí empecé a incorporarme a Teatro La Calle. Tuve una pasada también con Teatro Los Socios de recordado Víctor Cáceres. También otro hombre de la historia del teatro en Magallanes. Así es. De ellos aprendí mis primeros rudimentos. Después me fui a vivir a Santiago de Chile y ahí participé en la Escuela Municipal de Teatro de Macul. Ahí estuve 5 años y después ingresé a la Escuela de Teatro La Olla de Cristian Sangüesa, academia, a estudiar la carrera técnico profesional, técnico en intérprete teatral, de 3 años de duración, 6 semestres. Y después de eso vino el periodo de, justo me tocó egresar y volver a mi tierra y a la pandemia. Y ahí hubo como para todo un paréntesis, una pausa, pero después de eso ya pude dar rienda suelta a toda mi creatividad humildemente y desarrollar los personajes. Partiendo por, ¿de cuál personaje empezamos hablando? José Borr. Yo partí así, pues, José Borr. Vamos con José Borr. Hice José Borr. José Borr... Hablar de José Borr tendríamos que escribir un libro. Un libro, ¿no es cierto? Pero ¿cómo te involucraste con el personaje? Un 18 de septiembre tiene que haber sido 2010, 2012 por ahí. Estaba viviendo en Santiago de Chile. Ya. Y no tenía plata para salir a la fonda, para salir a remoler. Entonces me quedé en la casa un 18 de septiembre. Era raro igual porque me dediqué durante muchos años al folclore. Entonces para mí los 18 de septiembre eran trabajo. Extrañamente ese 18 quiso el destino que no pasara nada ni laboralmente ni a nivel de fondo, no salía ni un lado y me quedé en la casa. Y me quedé viendo televisión nacional. Entonces, típico, película 18 de septiembre, El Gran Circo Chamorro. Y vi El Gran Circo Chamorro, que la había visto también de niño, porque en esos años 80 se llenaba la televisión chilena con los clásicos. Y al final, o al principio dice dirección José Borr. Y a mí eso me provocó un campanazo. José Borr, me suena, José Borr. ¿De dónde me suena? El Teatro Municipal de Punta Arenas, José Borr. Y ahí empecé un proceso de investigación que duró 3 años, solo de investigación, donde fui entrándome en la vida de este caballero, investigando en recortes de prensa, me fui a la Biblioteca Nacional a buscar los archivos. Bueno, ya en ese tiempo ya había, digamos, internet más en el hogar, digamos, se podía investigar por internet. Y ahí empecé a descubrir una catarata de páginas, una catarata de sitios en Argentina, en México, en Hollywood, que me llevó a tener una suerte de fascinación por José Borr, su vida, su obra. Yo recuerdo, Juan, que justo la editorial de la Universidad de Magallanes estaba reeditando la novela de José Borr, esta novela de ciencia ficción que se llama De ayer y de hoy. Una de las novelas. Una de la obra que es perdida, por así decirlo, José Borr, ¿ya? Donde él, el personaje empieza a medida que avanza en la edad, después termina convertido en un niño. Ese es el trasfondo de una novela de ciencia ficción, la única que se le conoce a Borr, porque hay otra que es... Chaplin está vivo. Claro. Que también es ficción. Que también es ficción, ¿no?
Sí, en paralelo se produjo esa hermosa coincidencia de que la UMAC revitalizó la memoria de Bor, reeditando este libro. Y también ocurrió otro hito que no lo recuerdo bien, que fue algo así como, que puede ser, la Junta de Vecinos Cerro de la Cruz hizo una especie de, entre comillas, una revitalización de José Bor como vecino, porque él fue vecino del Cerro de la Cruz. Del sector, sí. Sí. Ahí estuviste. También, sí, justamente. Quería pedirle a Control si podemos ver unas imágenes de la obra que están ahí en el sitio de Paso Libre. Ahí estamos viendo Cenizas de un largo viaje. Hay una galería de imágenes. Bueno, esta obra tuvo varias intentonas, como toda obra artística, tiene varios bocetos antes. Apariciones callejeras, pequeñas intervenciones. Fue postulada 4 veces al Fondart y al final clasificamos en un 8% de FNDR. Perdón, 2% cultura. Y ahí pudimos desarrollar la obra y una gira regional. En esta obra, bueno, se cuenta básicamente lo que fue la vida de José Bor, todo su camino que hizo físicamente a través del mundo, porque él fue básicamente un trotamundo. Un trotamundo que salió de Punta Arenas a los 22 años y siempre llevado por sus ansias de crecer artísticamente, ser más. Vivió en Buenos Aires, en México, en Hollywood, después regresó a Chile y finalmente pasó sus últimos años en Oslo, en Noruega. Él fue un cineasta, fue también un compositor, tiene más de 15 películas a su haber como productor, como director, y su broche distintivo es que él es el protagonista de lo que se llamó la época dorada del cine chileno en los años 40 y 50, gracias al esfuerzo del Estado a través de Corfo y de una empresa que se llamó Chile Films, donde a él le tocó liderar ese proceso y cumplir con un mandato presidencial que era enaltecer la cultura chilena a través del cine. Por eso es que todas sus películas hablan del Guaso, de la China, claro, del de la rodeo. Época de Pedro Aguirre Cerda. Justamente, y Juan Antonio Ríos. Así es. Presidentes de aquel entonces. La Corfo, que se crea en la época de Pedro Aguirre Cerda. Los premios que tú señalas y todas esas corporaciones, ¿no es cierto?, se crean durante esos gobiernos, pero en la administración de Juan Antonio Ríos que es cuando comienza a generarse los recursos, a hacerse efectivo todo esto, ¿no? Lo otro es que José Bor llevó siempre por delante su ser magallánico, porvenireño y puntarenense, tanto así que escribe la famosa canción Punta Arenas en diciembre de 1940 a bordo del Asturiano. Venía de vuelta a visitar a su familia y él primero no niega nunca su ser magallánico, lo lleva por delante, lo expone frente a todo el mundo, ama esta tierra a tal punto que su último deseo es que sus cenizas sean arrojadas al estrecho de Magallanes. Lo que ocurrió en noviembre de 1994. Del 94. Hoy fallece ese año. Fallece un par de meses antes, en mayo. Sí. Claro. Y su hijo cumple su último deseo. Un hecho que también no dejó de ser anecdótico porque al esparcir las cenizas, cuentan lo que estuvieron ahí, Pato Riquelme, y no me acuerdo quién más iba en el helicóptero con el piloto. Cuando arrojaron la ceniza, producto del viento que de noviembre y de las aspas del helicóptero, las cenizas se vuelven para adentro, entonces como que no se quiso ir tampoco. Bueno, anécdotas de José Bor hasta el fin. Pero además de José Bor, tienes este personaje entrañable de la cultura magallánica, que es el ovejero de mi tierra. Recuerdos de Don Abel, se llama esa obra de teatro. Oyarzún, ¿no es cierto? Abel de Jesús Oyarzún Córdoba. Ajá. Nacido en Curaco de Vélez en 1886. Avecindado en Estancia Mina Rica a partir de 1923.
Hay unas imágenes también, quiero agradecer al control por la... Damián siempre con Damián, nosotros. Pues, querido, por la velocidad y por estar atento, Por se agradece mucho. supuesto. Recuerdos de Don Abel es una obra de teatro en la cual el monumento al ovejero cobra vida. La estatua de bronce se humaniza y lo que hace es contarle a las y los espectadores cómo fue su vida. Se llama Recuerdo de Don Abel en oposición a un libro de José Grimaldi que se llama Añoranzas de Don Pepe. Don Pepe tiene añoranza de lo que él vio también. De lo bucólico, sí, de lo lárico, de esa cosa, ¿cómo se puede decir? Prístina, alegre. Del mundo rural de Magallanes. Sí, desde el lado romántico. Pero Don Abel no tiene añoranza, tiene recuerdos que van por el otro lado, de los años de explotación, de las dificultades, del abandono, claro. del frío, de la enfermedad, del dolor, de la soledad. Entonces, en base a esos recuerdos, él cuenta su historia pasando por momentos claves, como su salida de su Chiloé natal cuando era adolescente, después su llegada a buscar trabajo, cómo era la vida en las estancias en esos años, cómo es que fue elegido él como modelo para el monumento, a insistencia de Grimaldi, y la inauguración propia del monumento en el año 44, y finalmente su muerte a causa de un cáncer de estómago. Lo importante de esta obra es que habla del otro lado, de la cara B. No habla de la postal bonita, de la imagen del conjunto escultórico. Esa imagen media romanticona, así, de postal, como acabas de decir tú, que queda como para la posteridad, porque realmente la vida del ovejero fue algo muy sacrificado. E incluso yo, mientras tú hablabas, tuvimos la oportunidad de ir no hace mucho tiempo por un proyecto con unos amigos a la estancia Oasis Harbor, ¿no es cierto? Y todavía hay un puestero ahí, un encargado, y es gente de Chiloé. Y cuenta ahora, año 2022, nos contaba las difíciles condiciones de vida, incluso de pago, por lo que cuesta pagarles a ellos, ¿ya? Están prácticamente 5 o 6 meses, desde mayo hasta diciembre más o menos, y de ahí ellos, cómo llega la alimentación para ellos, cómo se les entrega toda esta especie de logística para que puedan estar ahí cuidando lo que es hoy día esa estancia, y así como lo hacen todavía en las otras estancias que existen, ¿no es cierto?, en el lado chileno y argentino pasa exactamente lo mismo. Entonces es algo que tampoco ha sido muy investigado, y yo creo que ese es uno de los grandes méritos de tu trabajo, ¿no? El teatro siempre busca el porqué detrás del porqué. Y qué es lo que hay más a fondo y más a fondo y más a fondo. Y busca develar esa zona oscura, esa zona opácea, donde hay sombra. Entonces, Recuerdo de Don Abel habla del lado B de la vida rural en los años de la gran explotación ganadera, y que muchas veces se romantizó. Y se romantizó pasando por alto esto que estoy contando. Por algo hubo siempre en la Patagonia movimientos obreros fuertes, revolucionarios. Por eso el obrero campesino apoyó a Perón, por ejemplo, Claro. en el lado argentino. Porque las condiciones eran muy duras. Y bueno, Recuerdo de Don Abel ha tenido muy buena recepción en general en el 90% de los casos, en otros casos no tanta, porque también toca temas que hieren algunas susceptibilidades, pero es la obra que quisimos hacer, dramaturgia de Marco Bamonde, que en paz descanse, Sí, otro gran Mauricio Huichapani Sí, y quien habla, diseño de Evelyn Acevedo, Marco Bamonde, dirección Mauricio Bamonde, el hermano, ¿no? que otro pedazo de historia teatral. Seguro. Hemos tenido acá a Mauricio, y Mauricio
hemos contado cómo surgieron ellos en la fines de los años 90 y todo lo que hicieron en un momento. Yo le decía a Mauricio, pero daba la sensación de que el teatro había un antes y un después. Por ejemplo, en los años 80 se hacía mucho teatro en Magallanes, pero algo pasó después. Y cuando retornamos por ahí a comienzos del 2000, estaban ellos, estaba Mauricio, ¿no es cierto?, y estaban haciendo esto de teatro callejero, muy a lo Andrés Pérez, estas intervenciones. Y después surgieron los grupos que tú señalas, como que empezaron a tener más fuerza. Sí, a mí me da la sensación que pasa por oleadas. Las expresiones artísticas viven sus momentos, reflotan, asoman la cabeza, se vuelven a esconder, pero están siempre ahí. No, son parte de la expresión humana, como le decía al principio del bloque. El teatro tiene 3000 años de existencia, entonces no lo atajas con nada. Puede que haya ciclos mejores, peores, pero no hay como darle. Hiciste una representación, Juan, de Pedro Sarmiento Gamboa. Tuvimos la oportunidad de verte ahí con el grupo de actores y actrices que tiene la Sociedad Española, que fue también trabajaron harto ahí, ¿no? El largo viaje de la esperanza. Sí. Texto de Sandra Lobos. Dramaturgia, creación colectiva en los ensayos, que es un proceso muy bonito la creación colectiva. Y ese fue un trabajo que fue a pedido por la Casa España a razón del 12 de octubre. Sí. Y ese trabajo cuenta la historia, del viaje de ellos, que fue terrible en todos los sentidos del término. Sí. Fue feliz al inicio, pero después se fue... Sarmiento de Gamboa, un personaje. Después se fue transformando en una expedición ya más dura, más fría, con más hambre, y terminó siendo una pesadilla de muerte y desolación. Estando acá en el Estrecho de Magallanes, el sueño, realmente era un proyecto político del rey Felipe II de fortificar el Estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, fundando estas dos ciudadelas, Nombre de Jesús y Rey Don Felipe. Que nosotros le decimos por una caracterización, simplemente le decimos Puerto del Hambre, pero se llama, como decías tú, Rey Don Felipe, ¿no? Falta explotar esos sitios turísticos, pero a nivel... cultural. No, cultural, turístico, productivo, falta explotarlo, pero a un nivel ya superlativo. Están tirados. Perdón, y pido disculpas a los excavadores, arqueólogos, investigadores. Seguro. Pero hay que sacarle partido a esas cosas a nivel turístico, productivo, etcétera, etcétera. Pero no tenemos conciencia histórica. Ese es el punto. Gracias, señor. Vamos a la pausa. Así es. Mejor nos vamos a la pausa y ya retornamos en esta conversación de la mañana con nuestro amigo, el actor Juan Aro. Ya volvemos.